Bueno, les doy la bienvenida, entonces otra vez los saludo. Gracias por asistir a este último encuentro, como lo llamo yo, un encuentro de cierre, y vamos a tratar de ver algunas dificultades que yo he ido observando. Voy a atender algunas dudas, consultas que tengan. Y nada, quiero que sepan que, bueno, los tiempos ya estamos en la recta final. La entrega última por el aula virtual es el 26, ¿sí? Ahora creo que 26 es el domingo, ¿está? Porque yo seguramente a mí desde rectorado, la semana que viene ya me están pidiendo el cierre del curso. Entonces, la idea mía es tener hasta el 26 que ustedes me estén mandando, y yo tener después, la semana que viene, 3 días por lo menos, lunes, martes o miércoles, para irle haciendo devoluciones y que ustedes puedan tener a lo mejor una nueva versión para entregar, final ya. ¿Me entienden? Cosa de ir cerrando entre lunes, martes y miércoles todo el trabajo final. ¿Sí? Bueno, no sé si me quieren hacer, empezamos, los escucho, si quieren hacerme algunas consultas, si no, no te escuchamos, Luciano, estás mudo, muteado. Perdón, tenía el micrófono apagado. Le decía, en mi caso me falta solamente, creo que me falta eso nada más, el tema de redactar mejor los criterios de evaluación para las rúbricas. Exactamente, de eso preparé ahí en Lo el demás ya, material que subí bien. ayer, Ajá. focalicé en algunas de las cuestiones que he ido observando que mayor problemática han tenido. Es en la redacción Sí. del propósito, en la redacción alguno, en los resultados de aprendizaje y después en los criterios de evaluación. Sí, sí, ya corregí prácticamente todas sus sugerencias, digamos, me falta este último temita que es acomodar. Lo que pasa que en mi caso, por eso quería preguntarle bien, yo estuve mirando el material que usted subió hoy, y en ese ejemplo último que hay, que también que es para matemática, en el ejemplo Para ese, análisis 2 yo preparé. claro, yo en mi caso la verdad que, es decir, yo lo que no, lo que entiendo cómo hay que hacerlo, entiendo cuál es el sentido, pero no, digamos, no sé cómo, voy a ponerlo fácil, no sé cómo compactar en mi caso. Bueno, ¿Cómo ese eso forma criterio? parte del gran desafío. Vos tenés que pensar, por ejemplo, vos tenés un resultado de aprendizaje, ¿sí? Un Sí, resultado de aprendizaje. Ese resultado de aprendizaje tenés que, para analizar, porque el propósito final de todo el proceso de evaluación final para ver, vos tenés que, si planteaste 3, 4 o 5 resultados de yo, aprendizajes, sí, ver si el alumno a fin de año, a partir de todo lo que ha ido realizando, cumple con el logro de esos 5 resultados de aprendizaje. Entonces, claro. los Ujú. criterios de evaluación que yo ahí están, que se figuran ahí en esa tablita de la metodología de enseñanza, o si lo ponés también en la cuestión de evaluación, apuntan a la evaluación del resultado de aprendizaje en forma integral. Entonces, pero puede ser que vos, para evaluar ese resultado de aprendizaje, tengas varias actividades de evaluación. Claro, Entonces, por eso. para cada Claro. actividad de evaluación, vos vas a tener criterios para corregir y evaluar las evidencias de ese. Entonces, vos tenés que ir viendo globalmente, por ejemplo, de todos esos criterios de evaluación que tenés en cada una de esas evaluaciones, trabajos prácticos, actividades de exposición oral, que son todas evaluativas. Bueno, ¿cuáles serían en forma integral 4 criterios de evaluación finales que a vos te dicen, bueno,
el alumno hizo toda esta actividad de evaluación. Bueno, en esta le fue así, 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 acá. Bueno, con todas las evidencias que vos tenés. Bueno, decís, hay estos 4 resultados, estos 4 criterios de evaluación. ¿Cómo puedo decir en base a todo el proceso que siguió a lo largo del trimestre o a lo largo del mes en que vos estuviste trabajando? A ver cómo le fue. Entonces vos ponés un nivel. Por eso nosotros, por ejemplo, te digo una experiencia que nosotros estamos llevando a cabo acá en nuestra regional, es armar instrumentos de evaluación para los resultados de aprendizaje y instrumentos de evaluación para actividades de evaluación internas para que forman parte de esa evaluación del resultado de aprendizaje. Entonces, los criterios de evaluación son diferentes, ¿me entendés? Porque si vos ahí en esos criterios de evaluación me estás diciendo que con esos criterios vas a evaluar el resultado de aprendizaje, esos criterios tienen que tener una mirada, por ejemplo, aplicar el vocabulario específico en cada una de las respuestas que plantee en cada situación problemática o en las respuestas, no sé, lo estoy inventando ahora y vos sos Sí, de sí. física, creo. No. No, de estructuras en mi caso. Estructura, bueno, Digo, pero es un claro. la respuesta a un problema, ¿me entendés? Estoy hablando de ¿Mm? vocabulario específico, que hable, qué sé yo, con el nombre correcto del perfil que utiliza o la dimensión que tiene ese perfil, o sea, que con el Sí, sí, vocabulario sí. específico. Ujú. Entonces vos, Claro, yo, sí, sí, perdón, sigue, sigue. entonces Continúa. vos, eso es lo que tenés que mirar. Vos, dentro de cada una de las instancias evaluativas, vos analizaste el lenguaje específico. Entonces, en alguno le puede haber ido mejor, en la otro más flojo, en otro muy alto, en otro... Bueno, entonces después tenés que ponderar. Ese es el nuevo enfoque de evaluar por resultados de aprendizaje. ¿Me entendés? No es evaluar a través de que vos estás evaluando a través de la nota numérica que obtuvo en cada uno de los parciales y se aprobó o no No, aprobó no, más seguro. de 6. No, No. Entonces, eh, vos, si en todos estuviste el criterio de analizar los términos específicos que utiliza la redacción o la cuestión de normas o de cuestiones, voy a lo técnico, bien a lo técnico. Entonces vos ahí vas a ponderar un nivel de logro. Entonces todo eso es lo que son los criterios de evaluación del resultado de aprendizaje. Que ese sí, no lo haces a través de una evaluación a eso, sino que por el proceso que ha tenido durante todo el trimestre para que trabajaste ese resultado de aprendizaje. Ese es el gran cambio que tiene este enfoque, el gran cambio de la parte metodológica, tanto de la enseñanza como de la evaluación, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de evaluar resultados de aprendizaje, yo voy a formular criterios de evaluación, que tienen que ser 4 criterios, que esos 4 criterios sirvan como de poder decir en forma integral, ¿sí? De forma integral puedan decir del proceso que ha tenido a lo largo de todo ese trimestre o ese cuatrimestre con las distintas instancias de evaluación que ha ido llevando. Sí. Disculpame, tengo una consulta, porque estoy re perdida con eso. Estoy armando, pero los criterios de evaluación, o sea, cuando yo lo que estaba armando es, por ejemplo, tomar la instancia de parcial escrito y dentro de ese parcial desglosarlo en un criterio de evaluación para cada uno de los resultados de aprendizaje. ¿O estoy re errada con eso? Es que ese parcial hace alusión a varios resultados de aprendizaje. Sí, los 5 que ¿No? tengo. ¿Eh?
Tengo 5 resultados de aprendizaje y yo en el parcial evalúo los 5 resultados de aprendizaje. Opa, es mucho. ¿Por qué? ¿Es un parcial anual? ¿Qué es anual? ¿Cómo es? No, son dos. Pero por el sistema de cómo es la parte, como lo tengo organizado, Hay digamos, que se reajustar evalúan el las 5 sistema. El instancias. sistema de evaluación se tiene que ajustar a ese planteo de los resultados de aprendizaje. Sí, Entonces, con un parcial, evaluar todos los 5 resultados de aprendizaje no es correcto. No es correcto. ¿Me entendés? No es correcto. Vos podés trabajar, por ejemplo, evaluar. ¿Por qué te digo que no es correcto? Porque vos, no sé de qué asignatura sos, pero supongamos que Resistencia de materiales. bueno, resistencia a materiales, yo te lo hago con mi ejemplo, que ahí te puedo dar el ejemplo bien concreto. Yo tengo 5 resultados de aprendizajes en mi asignatura, ¿sí? Hay 3 resultados de aprendizaje que están vinculados, cada uno con un descriptor de conocimiento. Uno tiene que ver con la parte de topología, otro tiene que ver con la parte de derivada, otro tiene que ver con la parte de integrales. ¿Está? Bueno, y después hay otros 2 que son transversales para la cuestión del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y la parte de uso de la plataforma en la parte de autogestión de los aprendizajes de cada uno de los alumnos. Por ejemplo, yo ese último resultado de aprendizaje, que está más para el lado de las competencias genéricas sociales, yo a través del parcial no lo puedo evaluar. ¿Está? El uso de la plataforma y el del trabajo en equipo tampoco lo puedo evaluar. Y el de, por ejemplo, nosotros tenemos organizada, no podemos tomar, a lo mejor derivadas e integrales en situaciones que las integren, podemos evaluar parte de todo lo que se trabaja en esos 2 resultados de aprendizaje. Pero topología a lo mejor poquitito, pero no es todo el resultado de aprendizaje. Por eso te digo que es medio como difícil. Tendría que mirarlo. Si vos me lo pasás, yo lo analizo en detalle, pero es medio complicado. En una sola. Además, la evaluación tiene que ser formativa, continua y no a través de una instancia. No, por eso, son 2 instancias. Lo que pasa que va englobando, digamos, de un tema, es como que la parte de resolución de problemas va englobando todo, es como está organizado también los resultados, porque son muchísimos temas que entonces en el primer parcial involucra desde que los chicos resuelven el problema desde el inicio con las cargas y demás, hasta obtener el resultado. Y en el segundo parcial lo mismo, pero más bueno, ahí está la diferencia, ahí está muy bien eso que me estás diciendo, ahí estaría la diferencia en los criterios de evaluación. ¿Por qué los criterios de evaluación yo a todos los que pero a lo que voy es, yo debería... Uy. Sí, me cortó internet, parece. No. Debería ser los criterios para el primer parcial y los criterios para el segundo parcial. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, pues yo quería hacer uno global, digamos. No, ¿por qué? Porque los criterios de evaluación erróneamente, no, me corrijo. En el paradigma anterior se consideraba, en el paradigma de la planificación tradicional, se consideraba que un criterio de evaluación era, por ejemplo, decir solamente vocabulario o decir presentación oral. Esas son categorías que yo voy a poder evidenciar, pero, por ejemplo, vocabulario, yo lo puedo condicionar
a distintos niveles. Entonces, por eso un objetivo, un criterio de evaluación tiene los 3 elementos que yo le estoy señalando. El verbo, el objeto de conocimiento y la condición. Entonces, en tu caso particular, de un parcial al otro, a lo mejor el verbo y el objeto de conocimiento son los mismos, pero la condición es la gradualidad, la complejidad que le vas a darle, teniendo en cuenta ahora tal y otras cosas, ¿sí? Aplicando otro tipo de procedimiento, aplicando otro tipo de, qué sé yo, decime algo de sistema de resistencia a materiales, algún otro tipo de clasificación de los materiales, o no sé. ¿Cómo podrías vos? ¿Algún otro mes? Sí, el tema es que lo voy a tener que pensar, es también cómo están elaborados los resultados de aprendizaje también. Bueno. Pero voy a tener que pensarlo en eso, hacerlo separado. Yo pensé que había que hacerlo en el parcial para todos, o puede ser que cambie también entre un parcial y otro el porcentaje de incidencia de cada uno. Acá es lo que tenemos que cambiar, acá está el cambio. Está el cambio, porque, claro, por ejemplo, me ponían directamente los contenidos, me ponían unidades de la 1 a la 13, sí, pero los contenidos, ¿y por qué das estos contenidos? ¿Porque lo dice el diseño curricular? A ver, decime qué relación hay esos contenidos. ¿Por qué te das estos contenidos? Porque mi resultado de aprendizaje son estos 5. Del resultado de aprendizaje 1, ¿cuáles son las unidades temáticas que vas a trabajar? Del resultado de aprendizaje 2, ¿cuáles son las unidades? No te digo un contenido. No, sí, ¿sabes lo que pasa? Es que, por ejemplo, nosotros encaramos en la primera unidad es una introducción, digamos, sí, que se habla en general, y después nosotros tenemos distintos tipos de solicitaciones, son ¿distinto tipo de qué? Corte, flector, cada unidad tiene una, y todas repercuten en todo, porque uno, o sea, puede tomar un parcial, en general se engloban todas, digamos. Bueno, entonces no tendrían que estar particionadas. No. Entonces están, ahí hay que hacer un segundo análisis de reestructurar, esa fragmentación en unidad 1, unidad 2, unidad 3, analizar cuáles son las cosas que unifican todas esas unidades. ¿Sí? Nosotros teníamos a lo mejor un montón de unidades que hablaban todas de derivada y eran todas unidades por separada. Entonces, ahí hay que unificar y trabajar con un bloque o con unidades temáticas. Y que no, hay veces que no tiene que ver con el contenido en sí, sino con la finalidad o con la condición, más que con la finalidad más que todo. Claro, lo que pasa es que estas unidades van así, están separadas porque vienen de lo más simple a lo más complejo. No puedo mezclarla porque los chicos no, para llegar al final tenés que haber hecho lo anterior, digamos. Por supuesto, nadie te dice eso, ¿eh? Nadie te lo dice eso. Ajá, entonces no estoy entendiendo, capaz. Sí, no, yo no te estoy diciendo de que ahí hay que a lo mejor, vos estableciste, yo no te corregí el trabajo final a vos ahora, pero vos podés vos podés establecer una relación, por ejemplo, el resultado de aprendizaje 1, ¿con cuáles unidades se vincula? Teóricamente se tendría que vincular con las primeras, porque también la cuestión de redacción de los resultados de aprendizaje es progresivo tiene que ser a lo largo de todo el año. Ello no es que a fin de año hacen el resultado de aprendizaje 1 y después el resultado de aprendizaje 3 lo hacen al principio, no. Si vos me pones resultado de aprendizaje 1 al principio, ese resultado de aprendizaje 1 tiene que
de ese resultado se tienen que desagregar las unidades temáticas, tus contenidos. ¿Cuáles serían todas las unidades, desde lo más fácil a lo más complejo, vinculadas a ese resultado de aprendizaje? Después, 1. Después vas al resultado de aprendizaje 2. ¿Cuáles serían, en forma cada vez más gradual, como me estás diciendo que está, cuáles serían? Y ahí te hace lo que yo te estoy diciendo, que es la gradualidad y unir esas unidades temáticas. Yo te digo que a lo mejor, si vos nunca habían redactado los resultados, la redacción de los resultados de aprendizaje, cuando uno comprende esta forma de planificar, cuando uno comprende esta forma de planificar, los resultados de aprendizaje es lo primero que se cambia todos los años. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende que a partir del resultado de aprendizaje yo tengo que poder formular criterios de evaluación para ese resultado de aprendizaje, que se tienen que desprender unidades temáticas, saberes más que contenido, saberes conocer, hacer y ser de ese resultado de aprendizaje. Ahora yo les voy a mostrar esta cuestión que le estoy haciendo. Le estoy ¿Puedo diciendo, intervenir? ¿eh? Puedo intervenir, porque yo estoy por el mismo lado y por ahí lo que me pasa es algo parecido tal vez a lo de Pamela. Mi materia es análisis estructural 1 y básicamente lo que te enseñan ahí son muchos métodos para hacer lo mismo, hallar una solución a un tipo de estructura. Pero además de eso, esa solución haces los diagramas que corresponden y haces un estudio de las deformaciones que corresponden y bueno, después haces otro tema que es un poco más separado, que es línea de influencia. Por la manera en que yo agrupé los resultados de aprendizaje, también dije, bueno, resuelve los ejercicios, como por distintos métodos. Y ahí me parece que en la parte de criterios sí puedo desglosar de ese resultado para los distintos temas, para los distintos métodos que se abordan, y los otros sí son más comunes, o de última puede haber una evolución porque se desencadena a partir de ese resultado. Como que los segundos resultados son elaboración de diagrama, porque son comunes a todos los contenidos, a todas las unidades. Determinación de deformaciones que son también comunes, pero en la primera parte abarco todos los métodos, porque en sí lo que uno aprende a hacer es la misma actividad por distintos métodos, Pero y después puedes llegar a evaluar cuál te conviene en cada situación. el alcance de los resultados de aprendizaje tiene que ser progresivo. No todos 5 resultados de aprendizaje en forma simultánea para tener que evaluar. ¿Me entendés? Vos de esa manera... Es la actividad, la resolución es completa así. Por ahí capaz que es, o tengo que reformular los resultados como por unidades. No, en cada unidad, no es por unidades, ¿no? Porque si tenés 13 unidades no podés hacer 13 resultados de aprendizaje. No. Acá hay que analizar de qué manera vos la enseñanza, vos no enseñás todos los métodos juntos. No enseñás todos los métodos juntos. No, pero en la materia lo que haces, la primera parte de resolución cambia conceptualmente, tiene un fundamento distinto, y después tenés una etapa que elaborás diagrama y que elaborás determinadas deformaciones. Bueno, pero eso es una cuestión progresiva que tus resultados de aprendizaje de alguna manera los tienen que ir incorporando poco a poco. ¿Me entendés? Yo necesitaba, vos me lo has mandado, me mandaste... No, te mandé el primero, pero esa parte no. Claro, no, por eso. Claro. Yo necesitaría verlo ahora en forma completa, analizar cuáles son todos tus contenidos, analizar cuáles son las estrategias de enseñanza que vos planteás, cuáles son las estrategias de evaluación, y yo con esa mirada global puedo decirte la receta que quieren. Porque ustedes lo que quieren es la receta. Yo si no puedo, no hay una receta, depende. Por ejemplo, ¿cómo vas a ir evaluando a lo largo del año? Vos vas a evaluar de golpe todo, por un lado todos los procedimientos, por otro lado ¿cómo podés en una planilla? Bueno, por eso, o ese es el primer resultado, que bien abarca todos los métodos, porque conceptualmente lo que haces es la misma actividad, pero con distintos métodos. Entonces me parecía que desglosarlo en cada método, que son como 5, era un montón. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera organizo esto para evaluar?
pero sí podría tener en el criterio, ahí sí decir que es el primer resultado, se evalúa por tal unidad de tal manera, y que vos puedas haber hecho bien en una unidad, en un método lo tengas mejor, en otro más o menos, y en otro... Bueno, entonces en tu planificación, inclusive ahí habría que organizar. Fíjate que a medida que vos me lo vas diciendo, yo voy pensando a ver cómo podés dar a entender a otra persona, un par evaluador, un evaluador, ¿sí? Esa planificación, que no tiene por qué saber de cómo, ¿me entendés? Entonces, si vos tenés un primer resultado de aprendizaje RA1, en donde vos estás evaluando, bueno, vos vas a tener que tener formulado criterios de evaluación para globales, integrales, como le decía hoy a Luciano, que me permitan evaluar ya todos los 5 métodos que vos tenías, pero eso es a fin de año. En forma, a medida que vos vas haciendo cada uno de los métodos, vos a ese resultado de aprendizaje lo tendrías que subdividir en resultado de aprendizaje de menor complejidad, que hay posibilidades también. Entonces, vos para cada método vas a tener cada método debe tener una distinta finalidad y una distinta condición ¿sí? ¿Para qué sirve este método, este otro método, y bajo qué condiciones lo pueden llegar a hacer. ¿Está? Entonces, ahí es una cuestión de organizar. No se puede poner un resultado de aprendizaje que abarque todo el programa, todos los contenidos, y así nomás. Y me pone un criterio de evaluación, 4 criterios de evaluación. No, ¿me entendés? Tenés que desagregarlo, es muy amplio ese resultado de aprendizaje. Ese es el problema, que el resultado de aprendizaje es muy amplio, que quizás a lo mejor no lo tendrías que, podría ser, lo tendrías que desagregar en resultado de aprendizaje de menor, menor complejidad, para poder formular criterios de evaluación para a medida que vos vas desarrollando los 5 métodos a lo largo de todo el año, porque vas a tener diferentes formas de trabajo, que son las condiciones, ¿sí? Diferentes formas de trabajo a lo largo de todo el año para irle incorporando el por qué este segundo método a lo mejor sirve para lo mismo, pero conviene para tal otra estructura, ¿sí? Sí, pero no Es sé si difícil. no, es probable que no te termine de transmitir, digamos, es lo que vos decís. Por ahí, conociendo bien el contenido de las unidades, uno interpreta para un lado o para el otro, pero es como que o tenés que reformular los resultados, y yo traté de hacerlo de una manera bastante concisa, y pensé que estaba bien, pero ahora estoy en duda, digamos, no sé Claro. si es eso. Si vos me mandaste los resultados de aprendizaje en el primer entregable, yo de acuerdo a cómo estaba sin la cuestión de los contenidos, yo te puedo haber dicho, sí, en cuestión formal de estructura, Claro, sí, la están bien estructura. redactados. Pero después, a todos los que he estado, de los segundos entregables solamente 2 me entregaron. Mucho no puedo decir, pero de todos los que me entregaron ahora el trabajo final, ahí sí puedo ver que o no me establecen cuál es esa relación de los resultados de aprendizaje con las unidades temáticas para yo saber de esa manera cómo lo van a llevar a cabo durante todo el año y poder ver las estrategias de enseñanza y las estrategias de evaluación. Porque si vos me lo planteás correctamente y lo seguís con esos 5 resultados de aprendizaje, y yo analizo que hay una lógica en que vos cómo lo fuiste gradualmente con las actividades formativas y con tu estrategia de enseñanza, vos fuiste gradualmente trabajándolo a ese mismo resultado de aprendizaje 1, lo fuiste trabajando durante todo el año y gradualmente fuiste poniendo estrategia de enseñanza e instancia de evaluación para que progresivamente lo vayas evaluando, está todo bien.
pero no lo he visto yo a eso. No, no, está bien, pero es eso, digamos, ese resultado en realidad no lo alcanzás en la primera etapa. Es un Eh, resultado, Más ¿eh? vale, pero yo lo tengo que ver, ¿me entendés? ¿Está Ese es bien? el problema. Vos ahora, el problema, el desafío es cómo lo organizás. No hay una receta, no te puedo decir. No, no, está bien, por ahí la pregunta es esa, que a veces depende mucho de cómo son los temas que se dan en la materia, que en este caso, si te haces lo mismo por distintos caminos. Y tenés que después de eso completarlo con otras etapas, que en eso sí podés ver una evolución porque es algo semejante. Pero ese primer concepto que vos tenés que aprender distintos métodos, no sé si tiene sentido poner un resultado por tal método. Hacer tal cosa, lo mismo por tal método. Hacer lo mismo por tal método. Como distintos resultados en ese sentido, que es casi Yo no te estoy seguir la diciendo línea de... eso. Yo te estoy diciendo el después. A ver cómo Sí, lo sí, yo entiendo. organizás. Entiendo porque voy y vuelvo, es lo que vos decís, digamos, el resultado no lo planteé al principio porque vas y volvés y lo volvés a modificar porque te das cuenta que hay alguna cosa que no está cerrando. Pero por ahí lo que nosotros preguntamos es si que te quede por ahí parecido a las unidades está mal, porque tenés cierta progresión, o si esto de abarcar te permite que después lo desgloses a ese resultado, que no lo Sí. alcanzás como un primer resultado, sino que se va desarrollando y al final tenés el resultado completo porque tenés que haber completado más en todas las etapas Por eso les estoy ciertos pidiendo a todos niveles. los que me mandaron los proyectos, los trabajos finales, le estoy indicando que cuando señalan todas las unidades temáticas, me especifiquen cuál es la relación de cada una de esas unidades con los resultados de aprendizaje. Entonces, ahí está el análisis que tienen que hacer. Entonces, si vos me decís que la unidad es 1 a la 10 están con el resultado de aprendizaje y lo señalas RA1, pero después el RA2, ¿con cuál va a estar? Va a estar también con las 10, o sea que los 5 resultados de aprendizaje están con las 10, van de la 1 a la 10. No te escucho. Te consulto, En 4 te sí, capaz. consulto. Dale, Eh, mandámelo y si lo se, veo, lo analizo. No te puedo en el aire, no si te lo se puedo, si no veo relaciona, todo. Acá la coherencia es lo que les dije en el primer encuentro, la trazabilidad. Yo tengo que ver las competencias. Las competencias no son progresivas. El logro de esas competencias tiene que ser progresiva. Entonces, si yo logro ver esa evolución progresiva de formación de las competencias que vienen a ser estos resultados de aprendizaje a partir de las estrategias de enseñanza, de las actividades formativas y de toda la parte de evaluación, está todo bien. o sea, pero lo que me queda en duda todavía es, puedo tener un resultado de aprendizaje con varios, pero tengo que escribir para cada, con varios temas, debería escribir específicamente sobre los Varios temas que resultados saberes. de cada tema. Acostúmbrense a hablar saberes, no temas, porque ya no hay más Ah, temas, saberes. Tenemos que hablar de saberes, no tenemos que o hablar sea, de... Sí, pero debería relacionar, tipo, este resultado de aprendizaje se relaciona con este saber de esta unidad, digamos, algo así. sí, Y después cuando exactamente, elaboro el parcial pongo con qué saberes está ubicado ese y con qué saberes está exactamente, ubicado el segundo parcial. exactamente, exactamente. Se tienen que... ¿por qué? Porque no son los contenidos. No, yo no estoy planificando a partir de los contenidos, yo estoy planificando a partir de los resultados de aprendizaje. Entonces, los resultados de aprendizaje me tienen que reestructurar todo lo demás. Entonces, yo tengo que ver, si yo planteo estos 5 resultados de aprendizaje, bueno, a ver, ¿cómo organizo todos los contenidos que el diseño curricular me dice que tengo que dar? Perfecto. Yo los voy a organizar, que todos estos contenidos los voy a trabajar con RA1, RA2 y RA3. Estos otros los voy a trabajar con R2 y R4. Estos otros los voy a trabajar con el 1, 2 y 5 y así. Paralelo a eso,
paralelo a esa estructuración, tiene que estar, vuelvo a repetir, coherente. ¿Por qué? Porque muchos, ¿qué es lo que me hicieron cuando me entregaron las planificaciones? Me entregaron la planificación que tenían vieja, donde las estrategias de enseñanza se hacían de manera genérica, donde las estrategias de evaluación se hacían en forma genérica. No, acá hay que planificar para este resultado de aprendizaje cuáles van a ser las estrategias de enseñanza, cuáles van a ser las actividades formativas, y en coherencia es lo que repitió en el primer encuentro Patricia, yo lo dije en el segundo encuentro y ahora lo vuelvo a repetir ahora. ¿Y qué es lo que voy a hacer en coherencia a ese resultado de aprendizaje? Las actividades de evaluación. Entonces, por eso a todos se les ha pedido que construyan una tabla, ¿sí? La pregunta, perdón, Sí. Lucía, cuando hablas, yo tengo que hacer esa tabla, me está faltando la tabla de evaluación, la otra la hice, después la subo, pero eh, criterio y estrategia, ¿estamos hablando de lo mismo? No, no, no. Espérate, voy a mostrar, déjenme que voy a compartir el material que yo les puse ahora en el aula. Claro, eso iba a decir, que hay buenos ejemplos ahí al último, es como que se van aclarando más todas estas Exacto. relaciones, Lo que digamos. pasa es que yo les digo, hay mucho material en el aula, hay mucho material. Ya desde el primer encuentro, el material que se subió de la charla de Patricia, había... Después yo he ido subiendo, después de cada encuentro he ido subiendo material y eso ayuda. Fíjense que, esperen que no se activa acá. Bueno, acá yo empiezo con ejemplo. La gran mayoría me escribe mal la cuestión del propósito. Entonces, acá pongo, el propósito tiene que ser, es un único enunciado, Sí, pero hay que tener cuidado porque, a ver, en el propósito a veces lo redactamos mal, pero a veces yo lo reescribí, pero a veces cuando replanteamos le cambiamos el sentido. O sea, yo escrito de una forma, estoy diciendo una cosa y cuando le cambie un par de palabras, a lo mejor le cambio el sentido. O sea, el claro. sentido por ahí a veces de el ejemplo de obtener o desarrollar son diferentes para el Por sentido que yo estoy supuesto, planteando, ¿no? eso es cada docente que lo va a tener que estudiar muy Claro, claro, bien. sí, sí, ¿Qué sí, 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 palabra, sí, qué sí, verbo claro. usa? Los objetos de conocimiento que pone, porque acá yo no significa que yo voy a usar el verbo, porque en la 976 dice otorgar, todo el mundo puso otorgar, pero no Claro. necesariamente tiene que ir ese verbo, ¿me entienden? El verbo tiene que ser un verbo de un nivel superior. Yo no me he puesto exquisita en esta cuestión porque se me escapa del curso. Tiene que ser de un verbo, de un orden cognitivo superior a los verbos utilizados en los resultados de aprendizaje. Ejemplo, yo acá no puedo poner en el propósito, por ejemplo, comprender, y en los resultados de aprendizaje poner analizar. ¿Por qué? Porque el verbo comprender es de un nivel cognitivo inferior al de analizar. Entonces, el propósito, la cuestión del verbo, está la taxonomía de Bloom, que eso yo ya se los pasé en el segundo encuentro. La taxonomía de Bloom ahí está bien clarito con la escalera, ¿sí? Entonces hay que tener bien en cuenta el verbo, el objeto de conocimiento, la condición y la finalidad. Y eso cada docente, yo no le voy a modificar mientras esté esa información. Si un docente me lo redacta correctamente
con un verbo otorgar, y hay otro que me pone movilizar, mientras me esté dando esa información de que después de ahí se desprenden los resultados de aprendizaje, todo bien. ¿Me entienden? Está bien, no sé quién es el que te decía eso de que hay que tener cuidado. Desde ya que hay que tener No, cuidado. yo dije, lo Claro, más leí vale. y bueno, lo volví a escribir, obviamente teniendo en cuenta la corrección, ¿no? Pero si yo lo leía rápido, literalmente no leía lo que yo quería expresar, eso es Por lo que digo. O sea, supuesto, por supuesto. Y hay que analizar esa cuestión del verbo. El verbo ujú, es muy importante. El nivel, el nivel de pensamiento, el nivel cognitivo al que el alumno debe llegar para poder lograr este propósito que nosotros planteamos. ¿Está? Y que va a estar ujú. vinculado con la cuestión de los resultados de aprendizaje. Bueno, yo acá en resultados de aprendizaje, como en el otro había puesto ejemplo, acá no puse ejemplo, pero lo que les quería mostrar, bueno, acá ahí está el propósito, los resultados de aprendizaje, también acá la cuestión del verbo, que hay que tener mucho cuidado, valorar, está el verbo valorar está en un nivel cognitivo superior, evalúa, considera, evidencia, ¿sí? Pero quería, acá, esto es lo que yo quería mostrarles. Por ejemplo, tenemos estrategias de enseñanza, que muchos de ustedes yo veo que hay que, en esa información de esa tabla que yo le digo, hay que diferenciar entre cuáles son las estrategias de enseñanza que ustedes van a aplicar y cuáles son las actividades formativas asociadas a esa estrategia de enseñanza van a ser los alumnos. Que es, por ejemplo, realización de proyecto o aprendizaje basado en proyecto. Uy, eso es amplísimo. ¿Me entienden? Es amplísimo toda esa cuestión. O aprendizaje basado en proyecto. Bueno, acá hay ejemplos. Acá hay ejemplos que después no quiero ponerme a demorar. Acá hay otras estrategias del aula invertida. Si yo quiero implementar aula invertida, tengo que plantear cuáles son las actividades formativas que yo voy a poner previas a la clase, ¿sí? Con un trabajo asincrónico, actividades no presenciales que yo voy a poder plantear. Acá está esto que yo les estoy diciendo, que es muy diferente las estrategias de enseñanza a las actividades formativas, ¿sí? Y fíjense cómo acá está el resultado de aprendizaje con las unidades, la unidad temática a la que hace referencia, la disponibilidad de los tiempos asignados a ese resultado de aprendizaje y la evaluación, tipo de evaluación, indicadores, bueno, y la rúbrica, acá no están los criterios de evaluación, pero creo que acá hay otro tipo de tabla. Acá está la relación, esta triangulación que hay en estrategias de enseñanza, actividad formativa y sistema de evaluación. Si yo digo voy a enseñar aprendizaje basado en proyecto, tengo que poner una actividad formativa concreta de esa estrategia de enseñanza. La actividad formativa es la actividad que va a hacer el estudiante. ¿Y cómo lo voy a evaluar a esa actividad formativa? Y la voy a hacer una evaluación procesual, con una autoevaluación o evaluaciones por pares o evaluación grupal. ¿Con qué instrumento? Con una escala rúbrica, ¿sí? Voy a hacer también una evaluación sumativa con un examen parcial, pero el parcial no tiene que ser la única instancia evaluativa que me vaya a dar noción del logro. Evidencia de los logros obtenidos, digamos que Exactamente, de ese resultado de solo aprendizaje. teóricamente no como era antes que teníamos, bueno, la sumativa al Exacto, final. exactamente. Acá tiene que haber los dos tipos de evaluación y fíjense
y esto tiene que estar explícito en la planificación. Explícito tiene que estar. Acá hay otro ejemplo. Fíjense, esta es una tabla de mi planificación, donde yo para el resultado de aprendizaje 1 voy poniendo diferentes criterios de evaluación, y puedo poner para las rayas, estas cuestiones son las distintas instancias que voy utilizando para ir en conjunto evaluando ese resultado de aprendizaje. Cada instancia, la evaluación diagnóstico ha tenido unos criterios de evaluación para el logro, el alcance para aprobarla. Perfecto, tenía unos criterios de evaluación. Después la instancia evaluativa integradora 1 va a tener otros criterios. Con todo eso, yo voy a ir analizando después en una planilla mía, en un seguimiento mío, cómo cada alumno fue logrando los criterios que hacen al alcance del resultado de aprendizaje. Acá hay mucho. Bueno, y después está la cuestión de las rúbricas, que varios me preguntaron. No es necesario armar una rúbrica para cada resultado de aprendizaje. Eso no se evalúa a través de rúbrica solamente. Uno puede, me corrijo, la rúbrica no es para un instrumento de evaluación para recolectar información, ver lo que sabe el alumno en cuanto a resolución de proyecto, en cuanto a resolución de problema. Yo puedo darle un problema y que él sepa cuál es la rúbrica con que yo voy a analizar las evidencias, pero él me va a volcar resultados, evidencias que van a ser la resolución de ese problema. Por eso les digo que hay distintos tipos de instrumentos de evaluación. Está el parcial, es un instrumento de evaluación para recolectar datos, que puede o no tener acoplado otro instrumento de evaluación, que es la rúbrica, que me va a permitir evaluar lo que hizo el alumno en ese parcial. Ahí está el ejemplo más concreto de los dos tipos de resultados, de los dos tipos de instrumentos de evaluación. Los criterios de evaluación en el enfoque por competencia deben tener estos 3 elementos. Yo no me pueden poner en un criterio de evaluación presentación oral nada más. No, porque la presentación oral, ¿qué de la presentación? Utilizar vocabulario específico teniendo en cuenta los términos o la bibliografía trabajada para ese tema, no sé, cualquier de eso. Entonces yo tengo que definir más concreto. Decir presentación oral es una categoría, no es un criterio de evaluación. ¿Está? Acá hay ejemplos. ¿Y qué más? Acá hay otros, esto es una rúbrica donde está vinculado con un resultado de aprendizaje y hay ejemplos de los criterios. Esto que está pintado de amarillo son los de alcance, ya el alumno con que haga esos ya tiene aprobado, ¿sí? Uno le puede poner Lucía, todos 6 puntos. Sí, dejo de compartir, porque no era mi intención mostrar esto. no, Mi está intención bárbaro, era está que bárbaro. ustedes lo vieran previamente. No, claro, justamente esto último que estuve diciendo, yo en mi caso tengo armado para los 5 resultados de aprendizaje que establecí, tengo las 5 rúbricas armadas, porque pensé que era obligatorio armar uno para cada resultado. Pero le pregunto esto por último. Sí. Yo en mi caso tengo un resultado de aprendizaje que es transversal al resto y que es Sí. el más, llamémosle, el más importante, porque yo ahí, los chicos resuelven una estructura completa de hormigón, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría armar, la pregunta mía es esta, yo podría armar una rúbrica para ese resultado de aprendizaje, porque yo ahí puedo recoger toda la información general de todo el Pero si es aprendizaje. transversal, vos tendrías que armar
instrumentos de evaluación donde esté, por ejemplo, ese resultado transversal y tener un ítem, un criterio de evaluación que lo incluya. Por ejemplo, si vos tenés el resultado RA1 junto con ese Sí. RA5, porque supongamos que el RA5 es el transversal, entonces vos vas a hacer Claro. una rúbrica para RA1, RA5, y dentro de la estructura de la rúbrica, un criterio de evaluación está vinculado al RA5. Sí, está bien, está bien. O Porque dos yo criterios, o dos criterios, pero es más trabajo. Ustedes lo pueden hacer, pero decime realmente, pónganse la mano en el corazón. ¿Ustedes evaluarían todo lo que hacen en el año con rúbrica? Habría que tener una rúbrica sistematizada, hay que tener una rúbrica por cada estudiante. ¿Nunca se pusieron a pensar eso? Claro, es que yo como lo veo, tenés que ir cargando, digamos, por decirlo, a medida que se va avanzando, por cada alumno cargar caro, y sí. El Exactamente. tema Por es que eso, con los cursos tan, perdón, Luciano, tan no, numerosos está los bien. cursos, Es es Claro. imposible, es es imposible. Por eso imposible hay que trabajar. analizar bien que la rúbrica, porque ahora ha surgido que la rúbrica, todo el mundo aplica rúbrica para todo. Exacto. Otro Ujú. tipo de instrumentos, que son los instrumentos que a lo mejor llevamos a cabo una lista de cotejo o una planilla de seguimiento, una tabla de doble entrada en donde yo vaya pudiendo analizar ese logro gradual que va teniendo el Claro. estudiante Perdón, y que Yo en haya mi caso, alguna instancia evaluativa. Por ejemplo, nosotros, como instancia evaluativa, como evidencia, para recoger evidencia en los trabajos prácticos, ponemos rúbrica, los evaluamos por rúbrica y se las mostramos a los estudiantes para que ellos, como es una actividad que la van haciendo, pero en forma, algunas individual, otras grupal, ellos vayan autoevaluándose cómo lo van haciendo ese trabajo. Entonces ahí sí ponemos una rúbrica, ¿sí? Que nos sirve para ese resultado de aprendizaje transversal y el resultado de aprendizaje que está vinculado con un descriptor de conocimiento. perdón. Me parece que lo que nosotros tenemos una gran confusión porque es todo nuevo para nosotros, entonces desde la planificación es nueva y el concepto es nuevo. Charlando con otros profes me preguntaban, me dice, pero necesitamos tener un resultado, una rúbrica para cada resultado. En alguna charla, en algún curso se lo dijeron, Bueno. después alguien lo puso en duda, entonces ellos también No, están hay implementando. alguien que me lo preguntó en el foro y yo lo escribí. ¿Ustedes leen los foros? Sí, Sí, pero a yo veces fui no la que terminamos de pregunté, interpretar la porque Sí, esa sí. era mi pregunta. gran ¿Quién fue duda. la que preguntó? Yo pregunté. Claro, yo le dije, no, uno puede poner para algunas instancias evaluativas, pero no es, porque ustedes tienen entonces en las planificaciones a lo mejor en algún otro curso en donde era de, qué sé yo, que estaba más focalizada la parte de evaluación y era un trabajo que estaban hablando, les dijeron, sí, pongan para cada resultado de aprendizaje, pongan una rúbrica. Pero en la planificación en sí es medio como utópico el poner una rúbrica. El que lo quiere hacer lo puede hacer, pero no es No, el problema es la confusión, Pero porque vemos el entonces, cuadrito ahí y decimos, ¿qué tengo que poner ahí? Y pensamos que sí o sí tenemos que poner rúbrica ¿En qué y pensamos que es cuadrito? para todos los ¿En resultados. qué cuadrito? En la En 976 en el formato, no, en el formato que tenemos de la facultad, ahí está el cuadrito donde tenés la rúbrica. Entonces pensás que tenés que claro. completar. claro. Y como Bueno, venís avanzando por toda la unidad y por si todos tu los resultados, facultad te lo está pidiendo, Ah, y bueno, es un criterio que ha no, adoptado la facultad. claro, pero eso iba a decir, lo que aparece, pero decía capaz que podés recién. ponerlo para un resultado. Sí. El tema es que tampoco hay interlocutores que estén tan empapados del tema como para decirte con certeza, tenés que ponerlo para todos los resultados, o es una herramienta que podés o no incorporar. A Entonces, mí esa parte es la lo que no que está clara y por ahí interpreté, queremos cargar todo en todos los cuadritos. lo Claro, que eso interpreté es depende que de cada facultad. Sí.
La rúbrica era para el instrumento de evaluación. ¿Sí? Y ahí incorpora varios resultados de aprendizaje dentro de ese instrumento. Pero por lo que Claro, está por eso- diciendo, A ver, podés tener dos. esperen, que acá, ahí, esperen, que no lo puedo dejar pasar eso. A ver, no sé quién está hablando. Estoy hablando yo y Rocío. Ajá. Yo lo que tenía entendido es, para cada instrumento de evaluación, por ejemplo, un parcial, el parcial 1, armamos una rúbrica donde se evalúan los criterios, los resultados de aprendizaje que se evaluarían en ese primer parcial, por ejemplo. Sí, ¿Puede ser o no? Pero Pero no eso, depende del tiempo. eso no es una lista de cotejo que usa el docente para corregir, ser. porque en realidad vos, Pamela, no se la das antes a los alumnos saber qué le vas a evaluar en un parcial. Me parece que la rúbrica la tiene que conocer antes y esa es la idea, digamos, pero vos eso no lo haces en un parcial. Entonces, para mí más bien es una lista de cotejo que el docente y el equipo usa como para De saber qué seguimiento. puntuación o, bueno, para saber cómo vas a poner, cómo lo vas a calificar, digamos. Desde sus que saberes. apareció la cuestión de las rúbricas, les vuelvo a repetir, está de última moda que todo, parciales, todo, trabajos prácticos, toda actividad, presentación oral, tiene que ser evaluada por medio de una rúbrica. Eso es muy, no es posible hacerlo con la cantidad de alumnos, no sé en el ciclo superior, yo hablo desde el ciclo básico, es imposible cuando uno tiene 150 alumnos, 160 alumnos, tener para cada instancia de evaluación una rúbrica ya sea digitalizada o impresa, para cada alumno y después ir comparando esos resultados. Entonces, eso es bastante complejo. Si desde la facultad le han dicho, bueno, ustedes, como me dijeron en el encuentro pasado, que la matriz de las competencias genéricas había facultades que ya les habían designado cuáles eran las competencias genéricas a las que cada asignatura tenía que tributar, bueno, yo no puedo objetar eso. En la mayoría de las facultades, primero se hace el proceso, es que cada docente defina a ver cuáles son las competencias genéricas que a partir de todo lo que planifica puede llegar a tributar, y después en el departamento, a partir de toda esa recopilación de todo eso, se analiza y se arma una matriz general con esas competencias genéricas. Pero si en otras facultades se ha hecho al revés, eso no, yo no puedo objetarlo. Entonces, si en las facultades a ustedes les han dicho que todas las actividades evaluativas tienen que ser a través de rúbrica, bueno, lo tendrán que hacer. Lo más No es No, así. no, no. Aparece, Creo que... tenemos un formato de planificación con No le he ciertos visto, puntos. no le he visto a ese formato. Bueno, Es una plantilla que en una parte tiene la parte de rúbricas, dice. Entonces, claro, es como que te direcciona a tener que generarlas, digamos, ¿no? Claro. Por Pero, eso, pero bueno. nosotros también tenemos, dentro del apartado de evaluación, tenemos rúbricas y yo coordino toda la gestión de todas las planificaciones de mi facultad, ya sea de básica como de las especialidades. Y en nuestra plantilla dice rúbricas para los resultados de aprendizaje y rúbrica para los recursos, llamándose recurso a saber conocer, saber hacer y saber ser. Entonces, pero ahí, dentro de ese apartado, no es que se le está pidiendo para cada resultado, sino que ahí diga, por ejemplo, ponga, por ejemplo, para el trabajo práctico número 2, se va a trabajar con se va a evaluar a través de esta rúbrica. Pero además, en los parciales se trabajará con esta lista de cotejo, y si no, después se mencionan
¿me entienden? Está Yo les bien. hago hacer una tablita, las tablitas ayudan pero terriblemente acá. Yo les hago hacer una tablita en donde me pongan resultado de aprendizaje 1. ¿Cuáles son las estrategias de evaluación? Segunda columna. Tercera columna, instrumentos de evaluación. ¿Sí? Y entonces Y ahí eso, después me pueden dar ejemplo de alguno de esos instrumentos de evaluación y como dice la plantilla, dice rúbrica, me agregan una rúbrica como modelo. Y ya está. perfecto. Sí, o sea, en resumen, puedo tener una, ninguna o varias rúbricas, digamos. Esa elección, entonces, eso. En ninguna no O sí hay que tenemos, tener al menos una. al menos una sí, Ah, porque bueno, al menos perfecto. una. Está Por lo bien. menos en este, nosotros acá no sé, ustedes en las facultades de Capaz, ustedes. se aplica más capaz para trabajos integradores, como decías, a lo que vos lo Claro, aplicás. porque exactamente, Exacto, un exactamente, trabajo práctico que son más integradores, exactamente. Yo ahí ¿sí? lo veo más potable para Por eso, claro. supuesto. ¿Por qué? Ujú. Porque es más potable cuando inclusive puede ser una rúbrica de uso interno nuestro, que es lo que yo te Ujú. explicaba hoy al principio. Ahora voy a Sí. buscar una, pero no quiero sumar muchas cosas para mostrarle que hay un pedacito que yo les puse en el trabajo que era un recortecito celeste de criterios de evaluación. Eso formaba parte de una tabla mucho más grande que yo, al resultado de aprendizaje, eso que yo te expliqué al principio. Yo tengo mi resultado de aprendizaje, armo 4 criterios de evaluación de ese resultado de aprendizaje y después tengo, por ejemplo, para evaluar los saberes conocer, tales instrumentos. Para el saber hacer, tales instrumentos que pueden ser en forma integral y saber ser tales instrumentos. Entonces, Está bien. para cada uno de esos instrumentos de evaluación, que puede ser un parcial, puede ser un trabajo práctico, puede ser una presentación oral, puede ser una intervención en un foro, puede ser el armado de un video, puede ser un montón de cosas, puedo tener instrumentos, listas de cotejo, puedo tener alguna que otra rúbrica para presentarle a los alumnos, pero después, cuando yo tengo todo eso procesual, ¿sí? ¿Cómo unifico un criterio? ¿Con qué criterio pongo la evaluación de ese resultado de aprendizaje? Porque yo en cada instancia lo fui viendo parcialmente, a lo mejor a ese resultado de Claro. aprendizaje. Entonces, ahí puedo llegar a tener internamente una rúbrica para ese resultado de aprendizaje, que esa no sería el estudiante no tendría por qué, a lo mejor, podría conocerla, pero es más de uso interno porque no está asociada directamente a una instancia de evaluación, sino a un proceso de mucha instancia de evaluación que me van a permitir armar el mapa de progreso que tuvo ese alumno a lo largo de todo un periodo. Es Lucía, en la complejo tabla todo esa, esto, ¿eh? Es muy perdón, Yo complejo. en la sigo un poco tabla, perdida con el tema de la rúbrica. Habría que hacer, o sea, por ejemplo, si uno presenta, los chicos tienen que presentar, en mi caso que tenemos laboratorio, un informe laboratorio, se elaboraría una rúbrica para cómo sería, cómo evaluarlo, digamos, o ¿Cómo estoy evaluás confundida. vos esa práctica de laboratorio? Y ahí debería incorporar los criterios que se relacionan con los resultados de aprendizaje y armarlo así, digamos. Exactamente. Ajá. Tradicionalmente, olvídate del resultado de aprendizaje. Olvídate del resultado de aprendizaje, que teóricamente tiene que estar vinculado, esa instancia de evaluación tiene que estar vinculado con un resultado. Pero olvídate por un ratito nada más. ¿Cómo evaluabas esa práctica de laboratorio del año pasado, por ejemplo? Y la primera vez se incorporó el año pasado justamente, y era ver cómo hacían el tema del desarrollo, la introducción, si aplicaban los conceptos, cómo Bueno, analizaban los datos obtenidos, cómo actuaban en la práctica haciendo el ensayo, y después los perfecto. resultados y cómo podían
¿qué conclusión sacaban, si estaban correctas o no de los resultados que le dieron? Bueno, en las rúbricas, fíjate, espérate que voy a volver a compartir el ejemplo de la rúbrica. Acá. Me dicen si la ven. Esperen Se ve, que sí. voy a tratar de hacerlo más grande. ¿Lo ven? Sí. Bueno, entonces, Sí. vos en esa práctica, Sí, esta rúbrica, ¿qué es la rúbrica? Es una tabla de doble entrada donde acá, en la parte del cruce de la columna y la fila, está la evolución del desempeño del estudiante en función al logro de ese criterio. ¿Está? Entonces, si vos estabas, me dijiste una era, decime alguna de lo que mencionaste recién en la práctica de laboratorio. El análisis de los resultados. Análisis de los Si es resultados. correcto, Bueno, digamos. análisis de los resultados. Entonces, tu criterio, ese criterio sería, analiza los resultados y te estaría incompleto análisis de resultado, analiza resultado, teniendo en cuenta o utilizando, te falta la condición. Ahí estaría la redacción de tu criterio de tu criterio de evaluación. Analiza los resultados del experimento teniendo o utilizando los instrumentos del laboratorio. Entonces, vos en los cruces, ahí vas a tener un nivel principiante, básico, autónomo, avanzado, que pueden ser otros esos tipos de niveles porque se pueden poner otros. Entonces, en ese cruce vas a tener analiza los resultados, pero no utiliza todo lo, qué sé yo, te estoy poniendo cualquiera, ¿te das cuenta? Entonces vos en forma gradual lo vas desagregando a eso que querés, Y ese te desempeño. esos criterios que aparecen, Sí, 1, 2, 3 y así, sí, esos criterios están asociados a un cierto resultado de aprendizaje. exactamente, exactamente. ¿Y a dónde aparece el resultado de aprendizaje asociado? Bueno, porque yo acá o aparece, lo pones arriba, yo corté la Ajá. Está perfecto. ¿te das cuenta? Vos Pero fíjate, podrían esperá ser, que digamos, yo acá, varios, que los criterios se asocien ¿ves? a Acá distintos dice, resultados de aprendizaje que yo voy nombrando arriba. exacto, yo acá solamente ves que puse al costado rúbrica RA3 como mapa de progreso. Yo ese RA3 seguramente en la planificación mía estaba arriba. Yo recorté solamente, hice la captura de la rúbrica nada más. ¿Sí? Claro. Y se hizo para ese resultado, claro. Claro, vos fíjate, les comparto otro. Esperen que tengo mucho de eso, de ejemplo. Déjenme que vaya. Descarga, acá Syllabus, tengo una. Miren todo, yo estoy en los Syllabus de todas las especialidades, acá, doc, acá, ve, acá, por ejemplo. Estos son ejemplos. Este es un ejemplo. ¿Ves? Entonces, esta es una rúbrica de sistema de representación, primer año, ingeniería mecánica, la rúbrica me pone arriba cuál es el resultado de aprendizaje. Él después hizo esto me lo mandó como un borrador para ver que yo le corrigiera si estaba bien. ¿Me entienden? Entonces, aplica, el resultado de aprendizaje aplica los métodos de proyección correctamente para obtener la finalidad según la norma correspondiente. Entonces, fíjense los criterios de evaluación. No son, no dice solamente formato, dice respeta las dimensiones del formato y elementos gráficos indicados por la norma IRAN 4504. No dice caligrafía solamente, dice utiliza la caligrafía, textos y números según lo que indica la norma IRAN, otra
Esa es la condición 4503. O sea, está bien. Vuelvo a repetir, estamos acostumbrados a lo mejor criterios de evaluación, poníamos solamente caligrafía, formato, representación, entrega, y acá dice, cumple con el plazo de entrega de la actividad conforme lo establecido previamente. O sea, que pone la condición, que lo remite a lo que la consigna decía. Entonces, después, gradualmente, en cada una de las columnas está cómo son los posibles. Si es principiante, entrega la actividad 3 semanas posteriores al plazo establecido. Básico, entrega la actividad 2 semanas. Estas son cuestiones que el profesor lo pone, yo no tengo Sí, por sí. qué objetarlo, ¿me entienden? Es competente y va a tener 6 puntos el que entrega la actividad 1 semana posterior al plazo establecido. Avanzado, el que va a tener 10, entrega la actividad cumpliendo con el plazo establecido. Entonces, acá la rúbrica ayuda también, ayuda muchísimo a hacer la rúbrica, a tener bien claro cuestiones, y el alumno, si conoce esta rúbrica, yo por ejemplo, lo hago a través de, cuando utilizo rúbrica, lo hago a través de la plataforma Moodle. Entonces, cuando yo le hago la devolución al alumno, le señalo la casilla y le hago una aclaración de por qué le señalé esa casilla, y el alumno sabe claramente el por qué, el nivel que alcanzó, porque tiene claro por qué le puse 6, porque lo entregó 1 semana después. Si lo hubiese entregado en tiempo y forma, a lo mejor tenía 10. ¿Me entienden? Digo, asociándolo a ese ejemplo. Entonces, la Otra rúbrica no consulta, es Lucia. necesario ponerla en todas. Sí, sí, José. Volviendo al tema, eh, ¿cómo diferencio, cómo hago para no confundir el instrumento con la estrategia? Bueno, porque la estrategia estrategia de evaluación es aplicar una estrategia formal, por ejemplo, observación. Bien. ¿Te das cuenta? La Está bien, estrategia me queda claro, y el instrumento es cómo es la mido esa lista de observación, está cotejos que claro. vos vas a Sí, utilizar para seguir esa observación. ¿Te das listo, sí, cuenta? bien. La estrategia es hacer uso de un trabajo práctico, pero vas a tener otro instrumento. Esa es la estrategia, que también puede llegar a veces decirse, porque lo utilizo como un instrumento de evaluación. También podemos llamarlo como, porque Sí, me va a permitir recoger datos. claro. ¿Me Bien. entendés? Pero puede haber Sí, sí. otro instrumento de evaluación que es el que me va a permitir analizar esos datos, que puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica. Bien. Hay mucho más en eso, en los documentos que hay en el módulo 5, hay mucho sobre esto, sobre estrategias de evaluación e instrumentos que están, hay muchos como cuadritos. Si lo ojean, lo buscan, hay muchos. De Bueno, todos modos, son válidas las planillas. Yo, por ejemplo, tengo una planilla casera que la vimos utilizando hace muchos años, que, por ejemplo, evaluamos para cada alumno, bueno, actitudes, conocimientos, procedimientos, digamos. Es decir, la planilla casera de Excel, donde nosotros íbamos evaluando, a medida que se avanzaba con el proyecto integral que le hacemos hacer, bueno, poníamos una nota provisoria, llamémosle, y al final hacíamos un balance. claro. Era algo casero. Era una especie de rúbrica casera, digamos. Exactamente, pero que no estaba. El problema está ahora, ¿sabes qué? Es que eso lo teníamos todo acá y ahora hay que pasarlo al Claro, papel. sí. Entonces, la dificultad está en cómo escribirlo, en cómo ordenarlo, en cómo. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora están evaluando carreras, están evaluando de otra manera. Ustedes tienen que pensar que esto no es una planificación, que la idea no es que estemos planificando solamente para cumplir con el papel para entregarlo a principio de año o en su momento. Acá estamos
yo las orientaciones estoy pensando, supongamos, tenemos que acreditar la carrera, la planificación que tenemos que hacer con estos diseños curriculares actuales y con el enfoque por competencia, tienen que tener estas características explícitas que antes a lo mejor las teníamos todas acá en la cabeza, lo hacíamos, Ahora, pero no lo pregunto, explicitábamos. en definitiva, en la estrategia ahora, todo estamos evaluando por competencia, porque es lo que nos están pidiendo. Ujú. En todos los cuadros van a aparecer esto, que la evaluación es por competencia. ¿En qué cuadros? Cuando te piden estrategia de enseñanza. Sí, pero no me podés poner estrategia de No, enseñanza perdón, de enseñanza por no. competencia. En estrategia, digo, estrategia de evaluación y después en otra columna tenés para desarrollar, pero la estrategia de evaluación en general, más allá que uses instrumentos de sumativos, diagnósticos, etcétera, la estrategia es por aprendizaje por No, ese es competencia. el enfoque, eso es el enfoque, no es una estrategia. ¿Te das cuenta? Eso es el enfoque. Yo les recomiendo que lean el material que hay en el módulo 5. Hay, No, que hemos leído, lo que pasa es que es mucha información y nosotros sí, entre lo que pero sabemos y lo que creemos entender, busquen concretamente, claro, busquen concretamente eso que me está diciendo. Por ejemplo, lo que me preguntó José Luis. La diferencia entre estrategia de evaluación y un instrumento de evaluación. Hay, déjenme que entre al aula, ahí ustedes buscan, no, uno no dice que lean todo esperen que, acá. Uno no dice que lean todos los documentos, acá. Acá en materiales recomendables están evaluación competencias, a ver si es este el que, a ver si se me baja y lo miro, a ver, bajé uno. Sí, este es el que muestra ejemplos. Este no me interesa. Pero en evaluación, bueno, acá está el tema de las rúbricas. Esperen que abro este. ¿Lo ven lo que estoy moviéndome, cierto? Sí, sí. Ah, Sí, sí, sí. esperen que se me hizo chiquito esto y lo quiero hacer grande y no puedo. Ahí está. Evaluación por competencias. Bueno, acá. Bien. Bueno, síntesis. No, acá los resultados de aprendizaje. En en la clase 3 están, Están, este sí, pero libro yo están estaba todas las buscando, técnicas. sí, pero son más que todo las de enseñanza. Yo lo que les voy a subir, ahora se los voy a subir, es el siguiente documento, que ahora les muestro cuáles son. A ver, acá bibliografía, instrumentos de evaluación, estos. Yo les voy a subir estos dos, guía Sintefor, esta guía Sintefor, esta se las voy a subir, les voy a subir una, porque si no es demasiado, ¿me entienden? Pero acá hay diseño de instrumentos de evaluación y certificación, una guía práctica. En este van a poder encontrar
Esto que yo les estoy diciendo, déjenme que estoy subiendo, yendo al índice. Acá, ¿en qué consiste el proceso de evaluación de competencia? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se diseña? Evidencias e instrumentos de evaluación, qué son las evidencias, qué son los instrumentos, los tipos de instrumentos, la diferencia, seleccionar las técnicas y los instrumentos, cómo seleccionarlos y evaluarlos. Ven que acá hay instrumentos para registrar y analizar evidencias, complementar instrumentos para generar evidencias. Esto se lo voy a subir. Bueno, y acá está esa cuestión de que ustedes, por ejemplo, página 40 y instrumento 49. Vamos a la 49. Análisis de evidencia directa. Entonces acá hay muchos ejemplos. ¿Ves? ¿Cuáles son? No puedo poner evaluación, la evaluación por competencias. Yo voy a indicar, bueno, cuál instrumento entrevista, las técnicas e instrumentos utilizados para el proceso de evaluación de competencias son entrevista oral, test escrito, simulaciones, explica la entrevista y después así va y criterio de desempeño, cómo irlo redactando. Criterios de desempeño son el cruce entre la fila y la columna, los test o pruebas escritas, bueno, los distintos tipos de test o pruebas escritas, las simulaciones, esas son las técnicas que muchas veces uno dice, bueno, son técnicas o estrategias. La estrategia es más amplia. Una estrategia de evaluación incluye una técnica y un procedimiento, pero no vayamos tan a lo finito, ¿me entienden? Tan a lo Pero, finito. perdón, yo no encontré porque estuve buscando y lo que encontré eran como técnicas o instrumentos, de eso sí encontré listados. De estrategias no lo encontré, no quiere decir que Es no lo que yo te esté. estoy diciendo. Está bien, pero ¿cuál Estrategia, sería, por ejemplo, una estrategia de evaluación? bueno, estrategia es lo que te estoy diciendo, ¿está? Es lo que te estoy diciendo. La estrategia es la combinación. Fíjate que te muestro otro documento para que veas ejemplos. Lo tengo donde está acá, módulos acá, módulos capacitación, módulo 4. Fíjate. Las evidencias, técnicas e instrumentos. Una técnica, ¿cómo se va a evaluar? ¿A través de qué procedimiento o actividades voy a evaluarlo? ¿Con qué? ¿Cuáles son los medios con qué lo voy a evaluar? Son los instrumentos. El conjunto de esa técnica e ese instrumento es lo que se llama estrategia de evaluación. Entonces, si vos decís que vas a evaluar a tus alumnos a través de un trabajo práctico junto con un instrumento que es una rúbrica, el conjunto de esa actividad, de ese trabajo práctico, de esa técnica y ese instrumento forma una estrategia de evaluación. ¿Me entendés, Rocío? Pero tienen nombres tipo así que vos decís, bueno, este es, qué sé yo, como No, decimos no tienen nombre y apellido, no. Ah, está por eso es lo que No, buscaba, tipo, como el no, ABP, aprendizaje no, basado en problema, y tengo una descripción de lo que es, entonces sé si estoy no, aplicando eso o no. no. Esto es una manera que vos explicás cómo integrás los instrumentos que vas a utilizar. ¿Cómo? ¿Cómo Es no te una manera de explicar cómo integrás los instrumentos que vas a Claro, utilizar de cuando vos evaluación. tenés que definir cuáles son las estrategias de evaluación, vas a indicar a través de qué técnica y qué instrumentos son los que vas a evaluar. O sea que, ¿ves lo que está en el cuadrito este? Sí, de vuelta, voy a Estrategia, insistir en que capaz el formato es lo que nos complica la cabeza. Nosotros tenemos una columna que es estrategia, y bueno, capaz que en ahí realidad tenés que poner, en esa el columna título. que dice estrategia, tenés que poner cuáles son las técnicas y los instrumentos, tenés que Pero pasa que tenés dedicarla. técnica y tenés instrumento en otra columna, y en realidad Exactamente.
ya Exacto. al hablar de la técnica y el instrumento, esa es la estrategia y no tengo que ponerle un Exactamente. título nuevo a esa columna. Exacto. Ahí es donde te digo que uno quiere caer entrar en el formulario y te genera más dudas porque hay información que no podés. Claro, yo no lo tengo a ese formulario de ustedes. Hubiese estado bueno que me lo hubiesen mandado. No, pero lo tenés sí porque está lo que pasa es que no lo llegaste a ver porque no lo teníamos completado. Bueno, pues yo no lo miré todo, ¿me entendés? Por eso. Hubiese estado bueno, hubiese Claro, estado bueno, que es como le digo, perdónenme que se lo diga, perdónenme, me hago responsable de lo que voy a decir, queda grabado. Pero es como los chicos, esperamos el último día de clase para poder, pero hemos tenido 5 semanas que me lo podían haber planteado, lo que pasa es lo que pasa es que uno piensa, soy yo que no lo estoy encontrando y sigo leyendo cosas que no me responden la pregunta. Pero ¿por qué no me haces la pregunta? Bueno, pero porque justamente pensé, uno trata de resolverlo particularmente, y vos decís, si está el casillero, tiene que haber algo que va ahí. Capaz que el que armó el formulario tampoco está tan embebido del tema, y por eso pasan estas cosas, pero ya te digo que he estado buscando, por eso te decía, he estado buscando nombres de estrategias que te digan, bueno, una estrategia tal, se incorpora tal y tal instrumento, o qué sé yo, se relaciona. No encontraba esas definiciones, entonces vos decís, en realidad la definición genérica no me respondía el qué ponía en ese cuadro, ¿entendés? Claro. Pero bueno, estamos en eso. Esa estrategia es el resultado de haber explicitado técnica y qué instrumento. Buen día, sí. Luciano, tenés el micrófono abierto. Sí, te estaba por responder recién. Yo ya hablé con la municipalidad. Es más, Luciano. Candelaria me está preguntando lo mismo. Le digo, hoy les dije lo mismo, le digo. Yo ya hablé con la municipalidad, porque los vecinos creen que es agua potable que está tirando. Y ya el municipio ya sabe con quién. ¿Con quién? A ver, vamos a ver si lo silenciamos. Sí, yo ya hablé con Claudio Lara, que es el ingeniero que está a cargo de obras públicas. Ayer hablé sobre el tema. Esperen que voy a buscar acá en participante a ver si lo puedo silenciar. Ahí lo silencié. No, te puedo asegurar que le hemos dedicado un montón de tiempo, pero el tema es ese, que uno dice, no, el problema soy yo, trato de encontrar a ver dónde está, porque justamente esto, si nos mandaste un montón de información hay que leer. Lleva tiempo y a veces no te termina de responder, pero porque te estás haciendo la pregunta equivocada. Y pasamos bastante tiempo en eso. Pero bueno, está aclarado eso. Bueno. Me dicen que otra consulta, pues ya son 2:30 de la tarde, bueno, para no cansarlos tanto, hay gente que no ha preguntado, no sé si quiere hacerme alguna duda. Traten en lo posible de una de las recomendaciones que yo les quiero hacer es, traten de hacer lo posible, lo más posible, adaptándose a este nuevo enfoque. No me manden la planificación tradicional, porque he tenido caso en que me han mandado lo mismo que tenían antes y que, por ejemplo, vuelvo a repetir, esa trazabilidad que se tiene que ver. No importa si ustedes están reiterando cosas, ¿a qué me refiero? Yo defino el resultado de aprendizaje 1. Bueno, después, cuando indico los contenidos, tengo que ver que los contenidos surgen de ese resultado de aprendizaje, surgen esto. Tiene que estar explícito, no listado de todos los contenidos. Yo creo que en la presentación del segundo encuentro puse algunas imágenes como para cómo hacer la relación. Después, en la estrategia de enseñanza, y no es la narrativa genérica de cómo enseñan. A mí eso, cada maestro con su librito. Yo lo que necesito ver es cómo están cada resultado de aprendizaje trabajado con qué estrategia de enseñanza, con qué actividad formativa, en qué tiempo, y vinculado con qué saberes. ¿Sí? Hay muchas tablitas dando vuelta ahí como para poder ver. Después, la bibliografía. La bibliografía no es el listado de todos los libros habido y por haber.
hay que separar si son bibliografía del estudiante, bibliografía del docente, hay que indicar si está disponible en la biblioteca o no, cómo accede el alumno a esa bibliografía, si trabaja con alguna biblioteca digital. Todas esas cuestiones hacen a esta mirada nueva que hay que darle a las planificaciones. Después los recursos, también los recursos, señalar los recursos, el listado, me ponen el listado, bueno, pero todos esos recursos, ¿hay alguno en particular para algún resultado de aprendizaje o son todos para todos iguales? Está bien, sí, para todos los resultados de aprendizaje se trabajará con esto. Hay gente que me dice tiza y pizarro nada más. Perfecto, si a lo mejor puede ser que haya en algún resultado de aprendizaje que se utilice el laboratorio. Bueno, entonces hay que incluir que para el resultado de aprendizaje RA5 se utiliza como recurso todos los elementos, todos los instrumentos que están en el laboratorio. Después, ¿qué otra cosa más? La estrategia de evaluación, ya hemos hablado, lo de evaluación. Dentro de estrategia de evaluación, acuérdense, engloba tanto las técnicas como los instrumentos. Y en el cronograma hay que hacer referencia también en una columna, tiene que estar los resultados de aprendizaje. Porque muchas veces me ponen de la clase, no sé si es cuatrimestral o anual, de la 1 a la 32. Por ejemplo, o de la 1 a la 16. Me ponen semana por semana qué tema van a dar, qué profesor va a estar a cargo y, qué sé yo, no sé, el lugar donde lo van a hacer. Eso en el cronograma, en una planificación por competencia, puede ser un instrumento que sirva para el docente, pero en un cronograma, en un enfoque por competencia, tiene que estar señalado que, por ejemplo, los 5 resultados de aprendizaje los voy a trabajar entre la semana 1 a 6. O todos estos resultados de aprendizaje entre la 7 y la 8. Por eso te estaba diciendo que vamos a ver cómo lo solucionás vos, Rocío, a esta cuestión de tus resultados de aprendizaje, que son comunes para todo el año. Tendrás que poner una columna que esté en los 5 resultados de aprendizaje y después algo tiene que haber diferente, algo tiene que haber diferente. ¿Me entendés? Entonces, en el cronograma no hay que separar más, no hay que poner el nombre de qué docente va a dar cada clase, porque lo he visto. No hay que separar profesor de teoría de profesor de la práctica. Eso me olvidé de recomendarlo en estrategias de enseñanza. Hay que descartar la cuestión de clases de teoría separada de clases prácticas. Hay que descartarlo, un profesor de teoría, un profesor de práctica, hay que descartarlo. Y una de las cosas que habría que ir paulatinamente charlándolo en cada una de las asignaturas es la cuestión de hablar de parcial. ¿Sí? Se habla mucho parcial de práctica y parcial de teoría. Si ustedes me dicen un parcial teórico-práctico sería diferente, pero hay muchas planificaciones que yo leo parcial de práctica separado del parcial de teoría. Bueno, eso hay que, a lo mejor no es ahora, pero hay que reverlo, porque el diseño curricular, el enfoque por competencia, habla de trabajar en forma integrada la teoría y la práctica, articulada. ¿Sí? Bueno, no sé qué alguna otra pregunta, sino ya vamos cerrando. Ahí, a ver, Franco, no me has hecho, no tenés ninguna preguntita. Hay gente que, no sé, se ha ido, me parece. No he pasado asistencia hoy, pero bueno, hoy es nada, entréguenme hasta el 26, hay tiempo. Ya después del 26 no voy a recibir más. Con lo que tengan, me lo mandan. ¿Por qué? Porque yo después voy a tener
3 días en donde voy a estar haciendo devoluciones y ahí sí ustedes me pueden mandar algo, otra nueva entrega, ¿sí? Si no, no hay no hay tiempos, no me dan los Eso iba tiempos. a, eso iba a Los que preguntarle, te si podemos entregamos mandarle. tenemos más tiempo. Los que me entregan van a tener un poquito más tiempo para terminarlo entre lunes, martes y miércoles. Los que me lo entregan Muchas al gracias. 26, ¿eh? Al 20. Vos, que ya me entregaste, me tenés que mandar una nueva versión antes del 26. Ah, yo tengo que entregarte el 26. Bien. Sí, antes del 26 una nueva versión. A partir de eso vemos, a ver si te falta otro poquitito. Yo después entre lunes, martes y miércoles te estoy haciendo una devolución y vas a tener un tiempo como para que me lo entregue entre esos días, porque yo ya el viernes 1 de diciembre tengo que entregar ya cerrado el curso. Bueno, bien. Así que, bueno, así que hasta el domingo tenemos para entregar la corrección. Sí, hasta el domingo. Sí, porque si no, Pasaban correcciones. Después de escucharte, perdón, Lucía, pero estamos haciendo una declaración jurada casi. No, no es una planificación. ¿qué quieren que haga? Yo solamente estoy transmitiendo, soy un canal en donde les paso lo que se debe hacer en cuanto a este nuevo enfoque y a esto nuevo que se está, ¿me entienden? Yo si yo se lo dijera en forma light, ¿me entienden? Fuera una cosa, un cursito más que están haciendo, pero si se dan cuenta, no es un cursito más. No, 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 está claro. No, no, y ha sido de gran No, ayuda, sin duda. muchísimo. O Sí, sí, sea, sí, sí. yo en la primera corrección que tengo, que de la primera que me hiciste a esta, la segunda, cuando me corregiste los RA, soy sincero, me tuve que sentar y tuve un buen rato para entender qué me estaba corrigiendo. O sea, hasta que entendí yo, fui a leer la tabla de vuelta de la taxonomía de Bloom Claro. o sea, en eso. Y hay cosas que a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo nunca en si estamos o no de acuerdo con el tema de competencia. No voy a entrar en esa discusión, pero No, que no, nos yo sirvió muchísimo, tampoco. nos sirvió muchísimo. Ustedes tienen en la cuestión de la mensajería interna, el uso de la mensajería interna tendría que ser una cuestión diaria que ustedes me estuvieran. A mí me llega automáticamente, me llega cuando ustedes me escriban y puedo. La única dificultad que tengo es que no lo puedo responder desde el celular, porque no me lo no tengo un celular como la gente que me lo permita, ¿me entienden? Entonces, pero yo lo recibo, ¿me entienden? Entonces yo inmediatamente me prendo la computadora y enseguida les contesto. He tratado de contestar todo en los foros cuando me han preguntado, he tratado de contestárselo lo más pronto posible, ¿me entienden? Y como hice para el otro encuentro, todas las entregas, trato de tenerlas miradas y hechas las devoluciones antes del encuentro, cosa de que puedan retroalimentarse acá en este momento, puedan tener una devolución, saber qué es lo que de lo que ya me entregaron, qué es lo que tienen que preguntarme porque no han entendido. Yo inclusive hace un ratito, que ayer lo subió, hace un ratito hice una devolución, me lo subió anoche tarde. Entonces esta mañana le hice una devolución a alguien que no está acá y le digo, trata de estar en el encuentro para que te pueda aclarar la cuestión de la redacción de los resultados de aprendizaje. Porque el resultado de aprendizaje tiene una estructura que hay que llevar a cabo, que no es un enunciado cualquiera, que hay que sentarse y les digo sinceramente, a mí me llevó varios años de uso de los resultados de aprendizaje para poder lograr la mejor redacción en que yo sintiera que estaba con la competencia real que quería lograr en los estudiantes, ¿me entienden? Entonces no es fácil, nadie dice que esto es fácil, pero no tengo otra más que, que apoyarlo y ayudarlo lo más posible. ¿Está? Bueno, gente, Bueno, les agradezco. Muchas gracias, Lucía. No, Gracias. no. Gracias. Gracias a ustedes y
nada, me preguntan de acá al domingo, me preguntan, avancen, traten de avanzar. Y si tienen duda, una duda pava de lo que sea, me lo pregunta por mensajería interna del aula y lo contesto. ¿Está? Bueno, Dale. muchas Bueno, gracias. muy bien. Gracias, Chao, muy Gracias. amable. Adiós. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.